pasar por las armas al que no estuviese de acuerdo con las ejecutorias de los armaduristas que dominaban San Francisco de aquí. Acá pizarristas, allá armaduristas. Estoy ya desde un principio. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ojo, todavía estábamos en un estado de desarme, en un estado de abandono, si pudiera llamarse así, la ciudad, que no podíamos hacerle frente a un grupo humano bien armado como era la gente de Pedro del Puelles que venía para acá. Entonces, ¿qué hace Urdiales? Parte en dos la población de Santiago. Una parte la manda a San Gregorio Portoviejo a que esté en San Gregorio Portoviejo facilitador. Y él se ha hecho amigo nuevamente del cacique Guayaquil. Y otra parte de la población de la ciudad de Santiago la manda cerca de la ciudad del cacique, la población del cacique Guayaquil. ¿Para qué? Para protegerlos. Cuando llegan al emplazamiento, Pedro de Puelles no encuentra a nadie. El tiempo va a pasar y en el año de 1545, algo más de año y medio después, ya todas estas ficciones entre almagristas y pizarristas son historia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder aquí es que el mismo Diego de Urbina va a decirle a uno de sus hombres de confianza, cuyo nombre era Francisco de Olmos: Francisco, el mejor emplazamiento que ha tenido Santiago es sin duda Lomichao. Trae la ciudad hacia este lugar. De nuevo, muévela y tráela e establécela en Lomichao. Establécela en este lugar, pero aquí ya no se llamará, no tendrá sino el nombre del territorio. Santiago será Santiago de Guayaquil. Y en el año de 1546, una vez que ya tenían algunos meses establecidos en el Cerro de Lomichao, Francisco de Olmos llama a un cabildo ampliado el día de Santiago el Mayor, el día en que festejaba la fiesta del Santo de España. El 25 de julio de 1546, establecido el cabildo en Lomichao, Francisco de Olmos define que había terminado este proceso, que ya no se iban a mover para nada de ese lugar. No se imaginó que para 1700 se iban a volver a mover, pero había pasado más de un siglo y medio. Pero este cabildo ampliado es el que cierra el ciclo del proceso fundacional. Se inicia el 15 de agosto de 1534 y termina el 25 de julio de 1546. 14 años moviéndose. No hay ciudad de América que tenga un proceso fundacional tan complejo. Vean, Almagro, 1534, llanura del Líbano. Benalcázar, 1535, en Boliche. Santiago Guayaquil. Saera, 1536, en el Morro, Santiago de Yaguara. Orellana, 1537, en Daule, Santiago de Daule. Orellana de nuevo, 1538, Santiago de la Culata, en el Cerro de Escala. 1541, Santiago de Lomichao. ¿Quién? Diego de Urbina, en el Cerro Santana, hoy Lomichao. Y finalmente, nuevamente Santiago Guayaquil con Francisco de Olmos. 7 veces. Esto es inédito en la historia temprana de la conquista y de la colonia. Inédito. Pero lo interesante de todo esto es que Santiago, nuestra ciudad de Santiago, que es como realmente nos llamamos, de acuerdo a la Fundación Española, nuestra ciudad de Santiago no solamente que es la primera ciudad fundada con ese nombre en la región de Guayaquil, sino que además
Además, es la ciudad que tenía que ser fundada para ayudar, para facilitar las cosas al proceso de conquista de nuestra tierra. Entendemos entonces por qué razón el lema que lleva el escudo que consigue Diego de Urbina dice muy noble y muy leal, ciudad de Santiago de Guayaquil. Es una ciudad con abolengo, es una ciudad que ya la estudiaban los españoles, ya sabían de esa importancia los españoles cuando se publica el libro de Dionisio de Alceo Guerrero en 1740. ¿Por qué esto que les estoy contando, pero sintetizado, está allí? ¿Por qué el enredo? ¿Por qué esta historia de la fundación de Guayaquil fue para nuestros mayores un dolor de cabeza? Porque el acta de la fundación de Guayaquil estaba por ninguna parte. ¿Por qué? Porque si habíamos pasado buscando desde la época de Olmedo, por siglos, la fundación de Guayaquil, eso no existe. La ciudad que se había fundado era la ciudad de Santiago. Y era la primera ciudad de Santiago que se había fundado, eso no existe. El que intuyó brillantemente de que habían estado buscando algo equivocado y por eso no encontraban nunca el acta de fundación de la ciudad de Guayaquil, fue Miguel Aspiazu Calvo. Y es Miguel Aspiazu el que dice, no puede ser, estamos buscando la fundación de una ciudad que lleva el nombre nativo. ¿Cómo puede ser? Si las ciudades de los españoles tenían nombres castizos. Esta ciudad debemos buscar la fundación de la ciudad de Santiago. Como tantos libros y tantos documentos se habían quemado a lo largo de la historia temprana de Guayaquil, él dijo, pues aquí no la voy a encontrar, porque seguramente esa acta de la ciudad de Santiago, siendo fundada muy tempranamente, debe estar en otro lado, porque aquí no la voy a hallar. Se va a Quito, busca entre los libros de las actas de Cabildo de Quito, y el primer documento que está en el libro de actas, que le llaman el libro verde, el primer libro, el primer papel, el primerito que hay, el acta de la Fundación de Santiago de Quito, dice, esta es. Y se da cuenta de que dice Fundación Provisional. Esto es, dice. Aquí lo ridiculizaron al pobre Miguel Aspiazu por haber decidido que, no, por haber dicho de que la ciudad de Guayaquil había nacido en Quito. O sea, eso era una herejía lo que estaba diciendo este hombre. Pero por más que explicara y volviera a explicar, no es que no le entendían, no querían entender. Claro, era herético. Entonces, ¿quién sale a su encuentro? Un hombre de una gran capacidad como historiador, gran paleógrafo, había hecho la transcripción paleográfica por segunda vez de todas las actas del Cabildo Colonial de Guayaquil, después de la que había hecho Gabriel Pino Roja, era el doctor Rafael Euclides Silva. Y el doctor Rafael Euclides Silva se declara enemigo personal de Miguel Aspiazu por esa locura que estaba diciendo. Y salieron múltiples libros del doctor Rafael Euclides Silva en unas, pero muy ácidas discusiones, atacándolo muy fuertemente a Aspiazu. Hasta que en el año 70 hay una especie de confrontación entre ambos en la Casa de la Cultura, y Aspiazu llevó algo que era realmente, a juicio de muchos lapidarios, a juicio de otros de esa época, no. Y era un juicio que se había abierto en los pocos meses que había nacido la ciudad de Santiago de Quito, en la llanura de Liribamba, un juicio que había conocido el Cabildo porteño en ese entonces, que se terminó resolviendo en el año de 1552. ¿En dónde? En Santiago de Guayaquil. Si ese juicio había nacido en Santiago de Quito y se resolvió en Santiago de Guayaquil, indudablemente esa Santiago era Santiago de Guayaquil. Ese documento lo fue llevando como respaldo a sus argumentos y a su pueblo se lo respalda. Pero había una persona. Eso era un foro abierto en la Casa de la Cultura. Había una persona que escuchaba con mucha atención esas disertaciones de estos dos maestros. Una joven estudiante de historia.
de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella era Dora León. Y Dora León, por supuesto, quedó impactada y sumamente impresionada con esta disertación y con esta confrontación entre estos dos historiadores. Y eso la marcaría toda su vida, porque Dora León, me tomo la libertad de decirle Dora porque la conocí y me dio su amistad, me siento enormemente honrado por eso. Y ella y su esposo, también estudiante de historia, Adam Safdie, se dedicaron de lleno a investigar este tema por años. Y no solamente pudieron comprobar de que tenía toda la razón Miguel Astilla Zucarro, sino que además le sumaron una infinita cantidad de información, fruto de sus investigaciones en el Archivo de Indias, que permitió hoy en día contar la historia que les he contado. Les agradezco mucho por la paciencia. Creo que la historia de la ciudad de Santiago Guayaquil es fascinante. Vamos a conocer en los días por venir más historias que complementan ya los capítulos puntuales que fueron parte de toda esta cultura. Mil gracias.